Codiguistas, déjenme hacerles una pregunta que ha desafiado siglos. ¿Qué fuerza invisible puede derribar muros imposibles? ¿Un milagro, un terremoto o un mito que esconde un mensaje eterno? Porque no hablamos de cualquier ciudad. Hablamos de Jericó, uno de los asentamientos más antiguos del planeta, un oasis en medio del desierto, sostenido por un manantial que nunca dejó de fluir. En ese lugar, bajo un sol abrasador y rodeado de arena y rocas, se levantaron murallas tan imponentes que parecían invencibles, hasta que la Biblia dice que cayeron en un instante. Y ahí comienza el misterio. ¿Fue la mano de Dios interviniendo directamente? ¿Un temblor de tierra que coincidió con el clamor de un pueblo? ¿O un relato simbólico diseñado para enseñar que la verdadera victoria no viene de las armas, sino de la fe? Hoy Jericó es mucho más que una ruina antigua. Es un campo de batalla de ideas. Arqueólogos, historiadores, geólogos y teólogos discuten si realmente hubo un colapso de murallas en la Edad de Bronce. Si la falla sísmica del Jordán pudo explicar lo imposible. O si el relato es un código teológico que esconde más de lo que dice. En este viaje, codiguistas, no vamos a quedarnos con respuestas fáciles. Vamos a examinar lo que la tierra revela, lo que la historia calla y lo que la fe proclama. Muros, fechas, geografía, hipótesis, piezas de un rompecabezas que, cuando encajan, nos obligan a hacernos una pregunta mayor. ¿Es Jericó la prueba de un milagro, la huella de un terremoto o el mito más poderoso jamás contado? El relato bíblico. Codiguistas, tras abrir la pregunta del misterio, vayamos al corazón del relato en Josué 6. Un ejército de exesclavos, sin poder militar, enfrenta la fortaleza de Jericó, murallas imposibles de escalar. Pero el plan que reciben no es de guerra, es un ritual. Durante 6 días marchan una vez al día alrededor de la ciudad, en silencio, mientras los sacerdotes llevan el arca y hacen sonar los shofar. El silencio y la repetición generan tensión. El 7º día, todo cambia. 7 vueltas, 7 trompetas y un grito colectivo. En ese instante, los muros se desploman y la ciudad queda abierta. El detalle clave, no hubo catapultas ni arietes, solo obediencia. El mensaje es claro, la victoria no vino de la fuerza, sino de la fe. Para Israel, Jericó fue más que un triunfo militar. Fue el símbolo de que lo imposible puede caer cuando se sigue la voluntad divina. La ciudad de Jericó. Codiguistas, después del relato bíblico surge la pregunta: ¿qué clase de ciudad era Jericó para que su caída resultara tan sorprendente? Ubicada en el Valle del Jordán, a 250 metros bajo el nivel del mar y apenas a 10 kilómetros del Mar Muerto, Jericó era un oasis fértil en medio del desierto gracias al manantial de Ein es-Sultán. Ese recurso la convirtió en un punto estratégico. Controlar Jericó era controlar la puerta de entrada a Canaán y sus rutas comerciales. Arqueológicamente es una de las ciudades más antiguas del mundo, con restos desde el 8000 a.C. Ya en la Edad de Bronce, 2000 a 1400 a.C., contaba con murallas, torres y sistemas agrícolas avanzados. El asentamiento se levantaba sobre un tel de 300 metros de diámetro. Compacto, densamente habitado y protegido. Sus muros impresionaban. Una base de piedra de 5 metros y un muro de adobe de 2 a 3 metros adicionales, con torres que superaban los 9. Para un ejército sin catapultas era prácticamente imposible de conquistar. Y aquí está lo fascinante. Aunque pequeña, Jericó combinaba 3 factores únicos: antigüedad, ubicación estratégica y murallas desproporcionadas, que la convertían en un símbolo de imposibilidad. Por eso su caída se transformó en algo más que una victoria militar. Fue el escenario perfecto para mostrar que la fuerza divina podía derribar lo que parecía invencible. Los muros y fortificaciones codiguistas
Si Jericó era un oasis estratégico, lo que realmente la hacía temida eran sus murallas. No eran empalizadas débiles, sino una obra de ingeniería avanzada para la Edad de Bronce. Los arqueólogos describen una base de piedra inclinada de 4 a 5 metros, sobre la cual se levantaba un muro de adobe de 2 a 3 más. En total, alcanzaban hasta 8 metros de altura y 2 metros de grosor, reforzados con torres de 9 o 10 metros que dominaban el valle. Para un ejército sin catapultas ni máquinas de asedio, aquellas defensas eran un muro imposible. Además, Jericó podía resistir un asedio prolongado. Tenía agua fresca de su manantial y almacenes de granos suficientes para meses. En otras palabras, un atacante debía retirarse o morir esperando. Comparadas con otras murallas antiguas, las de Jericó eran desproporcionadas para una ciudad tan pequeña. Uruk y Egipto tenían defensas similares, pero en contextos mayores y con más tecnología. Lo sorprendente era que Jericó, compacta y aislada, levantara una fortaleza así. Por eso, cuando el relato bíblico afirma que los muros cayeron de golpe, el impacto es enorme. No hablamos de simples paredes, sino de la defensa más segura de toda la región. El contexto histórico, codiguistas, para entender el impacto de Jericó debemos situarnos en su tiempo. La conquista, según la Biblia, habría ocurrido entre los siglos XV y XIII a.C., y aquí surge el debate. Unos defienden una fecha temprana, hacia el 1400 a.C., según cronologías bíblicas. Otros la ubican en torno al 1200 a.C., apoyados en evidencias arqueológicas de destrucciones en Canaán. En cualquier caso, la región no era un imperio unificado, sino un mosaico de ciudades-estado fortificadas, cada una con su propio rey y sus dioses. Canaán vivía presiones en todas direcciones. Egipto aún ejercía influencia desde el oeste, mientras tribus nómadas y seminómadas presionaban desde el este. Jericó, en medio de ese tablero, era clave. Controlarla significaba asegurar el corredor entre el desierto y las montañas de Canaán. Por eso su caída no fue un episodio aislado, sino un golpe estratégico con 3 dimensiones. Militar, neutralizaba la primera gran fortaleza tras cruzar el Jordán. Económico, aseguraba el oasis y las rutas de comercio. Psicológico, enviaba un mensaje al resto. Si Jericó, con sus muros imposibles, había caído, ninguna ciudad estaba a salvo. Así, más que una simple victoria, Jericó fue el primer movimiento de un plan geopolítico y espiritual: abrir la llave de entrada a la tierra de Canaán. La arqueología de Jericó. Codiguistas, ya vimos el relato y la historia, pero ¿qué dice la tierra de Jericó? El sitio es Tel es-Sultan, una colina formada por miles de años de ocupación, donde varias excavaciones han encendido el debate. En los años 30, John Garstan afirmó encontrar una capa de destrucción hacia el 1400 a.C., murallas de adobe derrumbadas y granos almacenados intactos, lo que sugería un asedio breve y repentino. Para él, todo coincidía con el relato de Josué, pero en los 50, Kathleen Kenyon revisó el sitio con métodos más modernos y llegó a la conclusión opuesta. Jericó habría sido destruida siglos antes y en tiempos de Josué prácticamente estaba desocupada. Su informe fue un duro golpe a la interpretación literal del texto bíblico. Décadas más tarde, nuevas investigaciones volvieron a abrir la discusión. Algunos arqueólogos hallaron restos de muros colapsados y cuestionaron la rigidez de las cronologías. Así, nació una hipótesis intermedia: que Jericó tuvo ocupaciones intermitentes, reconstrucciones parciales y quizá una destrucción cercana a la época narrada en la Biblia. El gran debate arqueológico gira en torno a las fechas. Codiguistas, el debate sobre Jericó gira en torno a las fechas. A favor del relato bíblico, se han encontrado restos de murallas caídas hacia afuera, depósitos de grano intactos y señales de una destrucción repentina. En contra, problemas de datación, capas interrumpidas y la posibilidad de que en esa época la ciudad no tuviera murallas habitadas. El resultado es claro: no hay consenso. Para algunos, Jericó confirma un colapso histórico que pudo inspirar la historia de Josué. Para otros,
El texto bíblico transformó recuerdos antiguos en un relato teológico. Así, la arqueología nos deja una paradoja. La ciudad existió, los muros existieron, hubo destrucciones violentas. Pero el cuándo y el cómo siguen siendo un misterio abierto. Hipótesis sobre la caída de los muros codiguistas. Llegamos al punto donde fe, ciencia y literatura se cruzan. La gran pregunta es simple pero enorme. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? El milagro sobrenatural. La visión tradicional. Dios mismo derribó las murallas en respuesta a la obediencia del pueblo. Punto fuerte. Encaja al 100% con la Biblia. Punto débil. No puede comprobarse históricamente. El evento natural Jericó estaba en una falla sísmica. Un terremoto pudo haber derrumbado los muros de adobe. Punto fuerte. Explicación geológica plausible. Punto débil. La coincidencia exacta con el séptimo día parece demasiado precisa. La narrativa simbólica, más que historia literal, sería un relato teológico. Los muros representan lo imposible vencido por la fe. Punto fuerte. Resalta el mensaje espiritual. Punto débil. No explica del todo las ruinas halladas, las posturas intermedias. Un terremoto real interpretado como milagro. El hecho natural se convierte en signo divino. Punto fuerte. Une ciencia y fe. Punto débil. Depende de una sincronía improbable. En conclusión, cada hipótesis ilumina un aspecto distinto. El milagro subraya la fe. El terremoto da plausibilidad. El simbolismo enseña un mensaje y las posturas mixtas buscan un puente. Pero al final, lo que queda en pie es el mismo misterio. El muro imposible que cayó de repente. Comparación de opiniones. Codiguistas, ya vimos las hipótesis. Pero, ¿qué opinan quienes estudian este misterio? Aquí es donde el debate se enciende. 1. Los creyentes tradicionales. Para el judaísmo y cristianismo conservador no hay discusión. Los muros cayeron por un acto milagroso de Dios. Fuerza, coherencia total con la fe. Debilidad, no dialoga con la evidencia arqueológica. 2. Los científicos naturalistas, arqueólogos y geólogos ven en Jericó un terremoto o incluso un mito legendario. Se apoyan en datos y la falla sísmica de la zona. Fuerza, respaldo en observaciones verificables. Debilidad, no explica la sincronía exacta del relato y minimiza su valor simbólico. 3. Los teólogos modernos adoptan un punto medio. Jericó pudo tener un trasfondo histórico, pero narrado con un lenguaje teológico. Lo importante no es cómo cayeron, sino lo que significa su caída. Fuerza, integra fe y crítica histórica. Debilidad, puede parecer ambigua. 4. El debate arqueológico actual Garstang defendía una destrucción súbita hacia 1400 a.C. Kenyon sostuvo que estaba deshabitada en tiempos de Josué. Investigaciones recientes ajustan cronologías, pero el consenso no existe. En resumen, la fe sostiene el milagro, la ciencia busca causas naturales, la teología ve un mensaje más profundo, y lo que une a todas las visiones es lo mismo. La fascinación por un muro que, 3000 años después, sigue levantando preguntas. Factores ambientales y comparativos. Codiguistas, si hay un lugar donde la geografía habla, ese es Jericó. En medio de un entorno árido, su manantial la convirtió en un oasis fértil hace más de 3000 años. Y lo sigue siendo hoy, a 250 metros bajo el nivel del mar, con veranos que superan los 40 grados. Jericó mantiene la misma imagen que vieron los antiguos israelitas. La ciudad de las palmeras en medio del desierto. Sus muros, hechos de adobe sobre bases de piedra, eran resistentes pero vulnerables a la erosión y sobre todo a los sismos. Y Jericó está justo sobre el gran valle del Rift, una de las fallas tectónicas más activas del planeta. Un temblor repentino habría bastado para derrumbar estructuras tan altas. De hecho, algunos restos muestran muros caídos hacia afuera, algo difícil de explicar en un ataque militar, pero posible en un colapso sísmico. La geografía también explica su valor estratégico.
Controlar Jericó era controlar la entrada al valle del Jordán y el paso hacia Jerusalén y Canaán. Ayer como hoy, su ubicación fue tanto su bendición como su maldición. Un oasis próspero, pero frágil ante la naturaleza y siempre codiciado por quienes buscan dominar la región. Símbolo y mensaje del relato. Codiguistas, más allá de arqueología o cronologías, la verdadera pregunta es: ¿qué enseña la historia de Jericó? El relato deja claro que la victoria no vino de ejércitos ni de armas, sino de la obediencia. Durante 6 días el pueblo marchó en silencio, y al séptimo, con trompetas y gritos, los muros cayeron. El punto central no es cómo cayeron, sino quién los derribó. El poder divino frente a lo imposible. Por eso Jericó se volvió símbolo de fe. Para los judíos fue la prueba de que Dios acompañaba la conquista. Para los cristianos, un ejemplo de que la fe derriba murallas. El libro de Hebreos lo resume: por la fe cayeron los muros de Jericó. Su influencia va más allá de la religión. Los muros de Jericó se convirtieron en metáfora universal para hablar de obstáculos que parecen invencibles. Desde cantos espirituales hasta mensajes modernos, inspira a enfrentar batallas personales y colectivas. En resumen, lo que pasó en el Valle del Jordán trascendió la historia. Los muros más firmes no caen por fuerza, sino por fe. Codiguistas, hemos recorrido el misterio de Jericó desde todos los ángulos. El relato bíblico, la ciudad y sus murallas, el contexto histórico, la arqueología, la geografía y las hipótesis. Al final, todo se resume en 3 interpretaciones. Para unos, fue un milagro sobrenatural. Para otros, un terremoto natural. Y para muchos, un relato simbólico que enseña fe y obediencia. La gran reflexión es esta: ¿importa más cómo cayeron los muros o lo que significa que cayeran? Jericó representa la caída de lo imposible, la derrota de lo que parecía invencible. Hoy, siglos después, el eco de aquellas trompetas sigue resonando en la cultura, la fe y nuestras preguntas. Porque todos, en algún momento, enfrentamos muros que parecen insuperables. Y ahora, la pregunta queda para ti, codiguista. ¿Qué crees que ocurrió en Jericó? ¿Un milagro, un terremoto o un mito con mensaje eterno?